Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a nuestro canal y a la lectura tan especial que tenemos esta noche. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar esta noche una lectura que ha sido improvisada, amigos míos, porque estaba deseando comunicaros unos mensajes de la persona que amáis. Puede ser vuestra alma, llama gemela, un ex o un marido, una esposa o una persona a la cual amáis mucho desde hace tantos años. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que siente esta persona y qué querría decirte con palabras muy claras. Son cartas muy adivinatorias. Utilizaré para las tres opciones mi baraja Sintiendo Amor, con 127 cartas, nuestra historia universal que se basa en el tarot y con todos los consejos que vosotros necesitáis para estar en unión, no solamente sabiendo qué va a pasar y qué siente tu persona. Y os voy a presentar, amigos, las opciones que tenéis. La opción número 1. Y he escogido para esta noche 3 piedras que corresponden a nuestros 3 principales chakras, que son el chakra raíz, muy rojo encendido como esta baraja, que se llama Mars Power Tarot, y a mí me gusta muchísimo y conecto con ella. Podéis elegir siempre y cuando sea intuitivamente, no solamente porque os guste la opción. Esta será la primera que utilizaré. En esta segunda opción tengo una baraja de gatitos que está en estreno esta noche, muy sentimental, con unas descripciones muy diferentes a lo que son Rider Waite, muy amorosos. Si os gustan los gatitos, os va a encantar. Y la voy a dejar en otro lugar para utilizarla después. Y esta tercera opción, con el chakra corona, una baraja amorosa que se llama Tarot del Arco Iris. Fantástica, muy colorida y apasionada. Mira, aquí tenéis hasta la ave fénix. Son 3 barajas extraordinarias, amigos, y 3 chakras que alguno de vosotros conecta con esta piedra. Elegid como vosotros deseéis. Y voy a dejar la opción número 3 en otro lugar para empezar con la número 1, amigos míos. Aquellos que hayáis decidido quedaros aquí, deseo que sea una lectura maravillosa, con mucha esperanza, como siempre suelo hacer, y haré una serie de cortes para luego empezar la segunda y tercera opción, porque me gusta siempre limpiar las cartas y volver a barajarlas después de cada lectura. Voy a dejar este número 1 presente con este chakra y sacar mi baraja, porque lo primero que voy a hacer es preguntar ¿qué va a suceder con vosotros? ¿Qué está pensando esta persona que os importa tanto? Y os sacaré unas iniciales en el amor. Unas iniciales en el amor a los que hayáis escogido esta opción. Y tengo la L, la M, mi amor, la B, hagamos juntos, o un proyecto o un bebé, una Z, una F, tened fe, y una D de dedo y de anillo en mi mano. Amigos, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Vamos a seguir, amigos míos, porque antes os quiero dar las gracias de todo corazón por estar en nuestro canal, por escuchar vuestras lecturas. Voy a grabar los signos del horóscopo en cuanto pueda, prácticamente ya todos los días. Gracias por tantos comentarios, cariño, amor y creer en vuestros sueños. Voy a invocar a mis guías espirituales, mis ángeles, arcángeles, a Dios, para que me den para vosotros luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, porque en el tarot y en baraja también hay aspectos económicos y de triunfos más profesionales. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para este grupo número 1. Y voy a preguntar qué es lo que está sintiendo esta persona especial. Alma, llama gemela, quiero que os concentréis, los que estáis aquí, visualicéis a esta persona para conectar con su corazón.
Grupo número 1. ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que siente esta persona especial para el grupo 1, ese chakra raíz tan vibrante? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué va a ocurrir? Muchos secretos alrededor estoy sintiendo a través de las cartas. Romance, as de copas. Un corazón muy escondido, palabras secretas, y lo veréis cuando saque mi baraja de mensajes, porque esta persona sí tiene muchas declaraciones que amor que darte. Un as de copas, primera carta de 127, vuestros primeros signos de la tirada. Cáncer, Piscis y Escorpio, ese chakra raíz muy encendido, porque deseo estar contigo, comenzar una nueva aventura, hablarte de mis sentimientos, de la gran pureza que yo tengo por ti, amor mío, y ojalá estuvieses conmigo en mi salón, o en nuestro salón, escuchando, viendo películas, bailando juntos, vamos a cocinar, a levantarnos, después de estar toda la velada y toda la noche estando juntos. Desearía que comenzásemos esta relación después de tanto tiempo que hemos estado separados, porque puedo sentir que algunos de vosotros no veis o no tenéis contacto con esta persona desde hace meses o años. Cuando llega un as de copas es un nuevo comienzo porque es un número 1, pero también me está diciendo que si había algo entre vosotros dos que se había fracturado, que esta persona se fue sin explicaciones o que hizo algo mal en vuestra relación, quiere sanarlo y recuperarlo contigo con este as de copas hermoso. Una persona muy adorable, tierna, sensible, muy romántica y que le encanta hablar de sí mismo en intimidad contigo. Quiero descubrir todo mi cuerpo y lo que siento en mi corazón solo contigo. No puedo pertenecer a otra persona más. Es lo que os dice vuestra persona. Signos de agua encabezando la lectura, amigos míos. ¿Qué siente esta persona por el grupo 1? Amigos, una carta, mirad lo que ha sucedido y cuánta energía hay. Se ha quedado aquí, justo en el trípode. En remontar. Podía sentir lo que iba a suceder, 2 cartas y 2 parejas, porque esto es un 7 de bastos. Leo, amor mío, no quiero que te sientas intranquila o sola, pensando que nosotros dos no nos podemos elevar por encima de las nubes con esta imagen tan hermosa de un lugar en Turquía. Algunos habéis pensado hasta en viajar, en poder estar con vuestra persona y que él o ella os agarrasen fuertemente con un gran abrazo, que es lo que hace en esa primera imagen, y este hombre, como a su mujer, la levanta para que ella vea todos los globos que están a su alrededor y que no habrá obstáculos, ni distancias, ni personas que no puedan decidir o que puedan mandar sobre vosotros, amigos míos. 7 bastos, que me puede hablar que ha habido situaciones que han sido complicadas durante vuestra relación, asuntos legales o separaciones, divorcios, lejanía. Y sin embargo va a haber este triunfo con Leo y el Sol. Mirad qué carta más hermosa con el as de copas. Leo y todos los signos de agua, brillando para vosotros. Voy a hacer que contemples las estrellas, porque ese lugar es hermoso, día o noche. ¿Os gusta volar, amigos? ¿En aviones, en globos? Porque desea esta persona entregarte algo muy romántico y es algo material. Me refiero a un viaje, a hacer una escapada, no solamente estar en tu casa e iniciar una relación. ¿Qué siente esta persona por el grupo 1 y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esta persona por el grupo 1 y qué va a ocurrir? Descanso, habéis sentido fatiga, este 7 de bastos, pueden ser situaciones o personas que estén alrededor, amigos, y que estén obstaculizando la relación y que os sentáis también muy agotadas porque no estabais obteniendo los frutos que vosotras estabais buscando. 4 de espadas. Libra, mucho aire, porque os aconseja esta carta que descanséis, que os vayáis de vacaciones. La carta del 7 de bastos, mirad qué imagen, ellos dos se van a un país extranjero, o puede que vuestra persona sea de algún país, que esté en Europa o que esté en el este. Vais a remontar de esta situación, de estar en separación, de
vuestros bloqueos mentales y emocionales que habéis sufrido desde que no estáis con vuestra persona o en la situación idílica que os habíais propuesto alguna vez. Jesús en esta carta cura a los enfermos y vosotras vais a tener descanso y paz muy mental. 4 de espadas. Libra. Encontrad vuestro balance también a través de las meditaciones. ¿Qué siente esta persona por el grupo 1 y qué va a ocurrir? Grupo 1. Grupo 1, ¿qué siente esta persona y qué va a ocurrir? Expansión, el carro, Cáncer, amigos míos, una carta más porque esta persona llega decidida a estar con vosotros. El carro, avances, viajes, lugares extranjeros, personas que seáis de otra nacionalidad, etnia, religiones, están presentes en estas cartas. Muchos avances rápidos y cogiendo medios de transporte para llegar hasta ti. Otros haciendo viajes. ¿Qué le depara o qué siente esta persona por el grupo 1? ¿Qué siente esta persona por el grupo 1 y qué va a ocurrir? Y una carta más. ¿Qué siente esta persona, amigos míos? Ego. A veces se ha frenado y siento que ha sido por personas que han influido a tu alma, llama gemela. En la base de la baraja, quiero darte placer y el tiempo divino, el juicio final. Ego. 5 de bastos. De nuevo tengo a Leo. ¿Habéis tenido alguna serie de conflictos con vuestra persona? Pueden ser palabras que hayáis intentado razonar con él o con ella, una serie de argumentos. Algunos estoy sintiendo que podéis estar en países muy diferentes, con otras culturas, alejados o relaciones por internet. Y tu persona y tú os habéis alejado más bien por choques que teníais de creencias. Otras personas han intentado influir a la tuya para que se separase o boicotear vuestra relación. También hay una serie de celos con esta carta y de sentirse muy grande tu persona, porque es un chico que está en un gimnasio haciendo fitness y cada vez que se mira, como veis, él se ve con muchos músculos y mucha grandeza y poder. Quiero que dejéis este ego porque con el ego no podemos amar. No habrá reproches, tampoco ninguna serie de discusiones, ni siquiera algo que esta persona pueda sentir que vosotras o vosotros no estáis preparados para esta relación. Hay que dejar el ego, marchar para ascender a los cielos con el 7 de bastos. Leo, quiero darte mucho placer. Tú eres muy sensual para mí, como si fueras una emperatriz, muy divina. Me encantaría que estuvieras en mi casa, como esa primera carta, en lencería, ropa interior, que los dos pudiésemos hablar, ver una película y después de tomar algo especial, un cóctel, una cena o una copa, pudiésemos pasar la noche juntos y me despertase a tu lado para prepararte un desayuno romántico. Tiempo divino, el juicio final. Habéis esperado mucho para estar con esta persona. Mirando horas del reloj, porque aquí tengo a Escorpio, Plutón, y estas horas, como os digo, amigos, no las marca ningún reloj de esta tierra, sino nuestros guías espirituales, el universo, que tiene sus tiempos especiales, momentos indicados para que vosotros dos estéis alineados, tanto con vuestros procesos transformadores como los que se encuentran en vuestro entorno, sean profesionales y emocionales, amigos. Ha llegado vuestra hora, vuestros guías os empujan y os animan con la carta del carro y el juicio final a que aprendáis las lecciones que os da la vida, a que perdonéis y a que esta persona también reconozca sus errores con la carta del juicio final. Va a haber una reconciliación hermosa y con mucha comunicación, más rápido de lo que pensáis con Escorpio. Es tiempo de sanar con este juicio final. Arcano mayor, con 2 20s anunciándome nuevos ciclos, 10. El carro, Cáncer. Arcano mayor número 7. Hablo de nuevo de otro signo de agua. Tú eres mi bailarina en el espacio, porque las almas y llamas gemelas bailamos a nuestro alrededor y luego nos unimos en una gran energía. Me encanta ver cómo estás con todos los planetas bebiendo íntimamente de este jugo íntimo que derrocha todas las estrellas y planetas. Yo soy todas las constelaciones de los signos zodiacales. Me alegra porque te estoy mirando desde abajo, desde la Tierra, porque quiero subirte a las estrellas. Amigos, mirad, sois su bailarina o bailarín.
Algunas os gusta hasta danzar o hacer bailes, salir a fiestas y tu persona es justo lo que quiere hacer. Voy a levantarte, voy a abrazarte, quiero besarte, comenzar de nuevo una relación contigo con el as de copas y déjame que yo también me siente en esta copa de amor y vaya hasta ti a través de un avión o de medios, que nosotros dos podamos fluir juntos hacia otros países. Vayamos a vivir aventuras, amor mío. Es tiempo de amor y de revelaciones espirituales con la carta del carro. Mucho más que profesionales, amigos míos. Tomad impulso, tened fe con la carta del carro, creed en vuestros sueños, no os detengáis, visualizad lo que deseáis. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más nos tiene que decir tu persona a este grupo número 1. ¿Qué siente o qué quiere decirle esta persona al grupo 1? Hemos tenido unas cartas hermosísimas con este chakra raíz. ¿Qué quiere decirle esta persona al grupo 1? ¿Qué se guardó en su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona al grupo 1? Almas y llamas gemelas. Os he dicho que tenía declaraciones muy románticas tu persona. ¿Qué quiere decirle esta persona al grupo 1? ¿Qué escondió? ¿Qué sueña contigo? ¿Qué quiere deciros? ¿Qué siente? ¿Qué quiere deciros esta persona en el grupo 1? ¿Qué quiere deciros? ¿Qué no te dijo la última vez y qué sueña? Sincronía, muchas canciones, amistad, reina de copas. Amigos míos, llamas gemelas también. Base de la baraja, divino masculino. 4 de copas, cáncer, en la base de la baraja. Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Había más personas a vuestro alrededor y una serie de conflictos que pueden ser hasta culturales o de creencias, aunque estéis dentro del mismo país. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. Canciones que él desea bailar contigo como desde el as de copas. Porque no solamente están en una habitación o en un salón compartiendo una cena o viendo la televisión o una película, sino que quiero estar contigo, abrazarte mucho, amor mío, y hay canciones especiales a través de las cuales yo te hablo. Divino masculino, si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Estoy muy presente en tu vida, aunque no me veas físicamente. Amistad, muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Almas y llamas gemelas, mi destino eres tú, deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. No es cualquier carta, sino el 4 de bastos. Tengo aquí a Aries, muchos signos de fuego, Aries alrededor, tenía Leo, el sol, Cáncer con ese carro tan gigante y con esa fuerza que os está dando para que creáis en vuestros sueños, porque aquí hay boda, celebración, mucho festejo, copas alrededor, comida con vuestra persona y amigos. Es hora de que abramos la puerta de una iglesia, de una catedral, o puede ser un juzgado, una sala, y nos casemos tú y yo. Y hace mucho tiempo que estoy vinculado contigo. Te amo muchísimo. Eres mi reina de copas, Cáncer, la vidente del tarot. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. He intentado alejarme de ti con ese 7 de bastos, el 5 de bastos. Entro en conflictos conmigo mismo porque a veces tengo ego, o puedo ser prepotente o cobarde porque no hablo demasiado de mis sentimientos o me he dejado influenciar por otras personas, pero dentro de mí, en la pureza de mi corazón, existes tú y te amo. Cree en la reina de copas si me estás escuchando, grupo 1, porque ella jamás se equivoca, y si te ve como la reina de copas, eres su mujer o su marido. Te ve como la persona más perfecta que pueda haber en este universo para estar contigo. Él o ella han estado buscando información porque han tenido revelaciones, o pueden ser a través de números, sueños, o que tenga una intuición o te sienta demasiado, y entonces necesitaba saber por qué eras tú esa persona que tenía que entrar en su vida. Reina de copas, muy maternal, sensible y protegiendo al mundo en esta lectura. Algunos sois padres o madres, o deseáis hasta tener niños con esta reina de copas y una familia muy feliz. Sois bondadosas, tenéis mucha fe e ilusión. ¿Qué le depara a este primer grupo en el amor, o qué os quiere decir más como consejo vuestra persona? ¿Qué le depara en el amor a este primer grupo 1? ¿Qué le depara en el amor a este primer grupo 1? ¿Qué siente esta persona?
Una carta. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué le va a suceder al grupo 1 en el amor? Grupo 1. Lo esconde muy bien tu persona. A veces lleva una máscara que puede ser hasta fría, como el 5 de bastos. Se tiene que retar a él mismo. Encontrar en convicciones. ¿Qué le depara a las personas en el amor, en el grupo 1? ¿Qué le depara en el amor a las personas del grupo 1? Un as de pentáculos, amor mío. Si te estoy mirando. 6 de espadas, porque vamos a tener una nueva oportunidad, tú y yo. Si te estoy mirando, me produces una gran electricidad. Eres mi alma, llama gemela, porque esta carta es muy intuitiva, no solamente está hablándome como Rider White, y mira cómo tengo mis ojos y mis labios mirando hacia ti, y estos labios tienen un corazón de lo mucho que me gustaría besarte. Tú haces que tenga nuevas ideas en mi cabeza. Aquí hay una ratita. Puede ser que algunos de vosotros hasta tengáis alguna mascota. Los ríos se tiñen de rojo como mis labios y por la pasión que tengo por ti. Quiero cruzar muchos ríos, pueden ser lugares que algunos estéis separados, para estar contigo. Siempre te llevo sobre mi pecho, tiene un collar y unas espadas muy clavadas porque has sufrido tanto como tú. En el grupo 1, impedimentos, lugares, familias, alguna serie de conflictos, pesos que tenéis en vuestra vida, y aunque tú me veas que parece que no estoy avanzando, sí que voy a coger este nuevo barco para estar contigo. Alguien os va a guiar en vuestra vida, grupo 1. Vais a tener protectores, puede ser alguien familiar a vuestra persona, a un hijo, a un padre, a un abuelo, a una mamá, que os guiará en este viaje muy espiritual de 6 de espadas. Vais a estar con esta persona, con el 6 de espadas, esta nueva oportunidad, Acuario, y un as de pentáculos, porque yo te miro, yo soy tú, Tauro, Virgo y Capricornio. Venía a entregarte primero el as de copas con Cáncer, Piscis y Escorpio. Necesitaba hablarte de mi amor, pero con este as de pentáculos te ofrezco el mundo entero. Mi alma y todo lo que yo tengo en el mundo material. Vamos a cruzar otras puertas, muchas cartas que me hablan de viajes y de aventuras en común que vais a celebrar, bodas y muchos más festejos. Cada vez que te miro de frente, puedes ver que mi mundo está contigo, mi hogar, que eres tú, y todas las cosas que podríamos conseguir tú y yo juntos, mi espejo, o en el tuyo en el que estás viendo. Puede ser el de tu aseo, o que esté en tu habitación, o que tengas un pequeño espejo cuando te estás arreglando y te mires. Yo estoy al otro lado. Y me encanta mirarte, aunque sea secretamente, con la carta del 6 de espadas y este ojo que guiña junto con un pentáculo y labios rojos muy fervorosos de tener una relación contigo, material y muy sólida, amigos míos, un compromiso, y hasta me pinto las uñas con florecitas porque creo que nosotros dos podemos estar en un jardín del Edén, como Dios nos entregó con esta carta. As de pentáculos, todos los signos de tierra. Una lectura muy hermosa, amigos míos. Espero que me digáis en los comentarios, grupo 1, quién es esta persona que se acerca, que mira a su chica o a su chico, adaptarla a vuestra situación, porque él está con estos labios y este corazoncito y vosotras estáis aquí. No para de miraros esta persona. Tiene muchas fotografías o recuerdos vuestros con esta carta del espejo. Yo soy tú, ¿me reconoces? Soy tu alma, llama gemela. ¿Te acuerdas de mí todavía? Regresemos juntos y aunque haya impedimentos, vamos a sortearlos con el 7 de bastos y todas las cartas que tenéis aquí presentes. Pues muchas gracias, grupo 1, por estar aquí. Deseo que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia, y quiero que recordéis siempre que las lecturas, si las estáis escuchando en este momento, no tienen tiempo y que cada uno de vosotros la adaptará a vuestra situación. Gracias, grupo número 1, y ahora pasaré al 2. Gracias a todos, dejadme todos los comentarios que deseéis y luego dejaré en la caja de información los tiempos de cada lectura para que podéis ver una opción o todas, amigos míos. Esto es intuitivo. Podéis elegir lo que más deseéis. Gracias a todos y nos vemos con el grupo 2.
Bienvenidos a todas las personas que habéis elegido la opción 2 con el chakra del corazón. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales en el amor, grupo 2 en el amor, grupo 2, grupo 2. Y estas son para vosotros. Tengo la S, que ha saltado por sí sola, la M, la N, la J, la O, la R, rosas, amor mío, la K y la Y, tú y yo juntos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Comienzo esta lectura. Gracias a todos por estar aquí en esta opción, con este chakra tan hermoso. Voy a invocar a mis guías espirituales. A Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y voy a preguntar qué es lo que siente esta persona del grupo 2 y qué va a suceder con vosotros en vuestra relación alma llama gemela. ¿Qué siente esta persona del grupo 2? ¿Qué siente a esta persona amistad? Un 3 de copas iniciando esta lectura con mucha diversión, placeres, ganas de celebrar. Acabamos de pasar este año, abrirlo, este 2023 con muchas copas, alegría, felicidad, champán. ¿Qué es lo que tu persona desearía ofrecerte? Una copa de amistad, poder brindar junto a ti, y si no ha estado estas navidades invitándote o poniéndose en contacto contigo, lo va a hacer muy pronto. Desearía que los dos estuviésemos juntos con más amigos, familiares, pudiésemos celebrar cenas, ir a fiestas, que saliésemos juntos con más personas, pero que tú y yo fuéramos iguales. Y que entre nosotros hubiese paz y armonía. Una persona que le encantaría salir mucho contigo, divertirse, ir a lugares espectaculares, enseñarte grandes vistas y hacer viajes. Con mucha comunicación, diversión, risas, felicidad. Si esta persona está a tu lado, grupo número 2, os lo habéis pasado bien. Ha confiado en ti y te ve como el 3 de copas, como 3 personas que están danzando con unas túnicas blancas de absoluta pureza y amor. 3 de copas, quiero acercarme a ti, brindar contigo. Voy a poner Cáncer. ¿Qué siente esta persona del grupo 2? ¿Qué siente esta persona del grupo 2? ¿Y qué va a suceder en el amor? ¿Qué siente esta persona del grupo 2? ¿Y qué va a pasar en el amor? Matrimonio, amigos míos. 3 de copas. Algunos comenzasteis con vuestra alma llama gemela, puede ser un ex, o estáis hablando con esta persona a través de internet como amigos, con ese 3 de copas, con unas intenciones muy puras y sanas entre vosotros. Os reíais tanto y en un momento descubristeis que vosotros queríais estar con esta persona en matrimonio. Tengo la carta del Papa, Tauro, arcano mayor número 5, porque contigo he pasado momentos muy felices en mi vida. Me has hecho reír y abrir grandemente mis ojos. Que pueda alzar botellas y muchas copas junto a ti. Pero además, nosotros dos podríamos ser felices. Con esta carta del Papa, enlazar un contrato matrimonial con papeles, porque no solamente deseo divertirme contigo o estar pasando fines de semana, irme a viajes o comer con tus padres o familiares, sino que los dos celebremos nuestra unión con la carta del Papa. Y ambas cartas me podrían estar hablando de nacimientos de bebés si queréis tenerlos. Mucha diversión a vuestro alrededor y una relación muy seria con esta carta del Papa. Te quiero aquí, abrazarte como mi esposa y quiero que te pongas un traje de novia. Hermosísimas cartas con unas intenciones enormes y muy bellas, amigos míos. Tauro, en esta carta de matrimonio. ¿Qué siente esta persona del grupo 2 y qué quisiera deciros? ¿Qué va a suceder en el amor? ¿Qué siente esta persona del grupo 2? ¿Qué siente? ¿Qué siente esta persona del grupo 2 y qué quisiera deciros? ¿Qué va a suceder en el amor? Grupo 2, este chakra del corazón, la tierra, 3 de copas, matrimonio y ahora un as de pentáculos, amigos míos. Porque
Soy tu corazón, estoy sobre las hojas verdes que alguna vez se encharcaron en agua con lluvias y arroyos alrededor. Las piso a través de las plantas de mis pies como si fuera mi chakra raíz, inundándose también de todas las raíces que están a lo largo de nuestra familia y de nuestro matrimonio. Algunos seréis hasta pareja con esta persona, o lo fuisteis en un pasado, y desea entregarte matrimonio. Un as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo te entrego mi cuerpo y mi alma, todas las bendiciones que están a lo largo de nuestra vida. Con ese 3 de copas vamos a brindar, porque tenemos que celebrar tanto, no solo nuestro amor. Daremos lugar a proyectos que sean comunes o a niños, reunamos a toda nuestra familia y compartamos nuestro jardín del Edén. Es hora de comenzar con este as de pentáculos, una persona con una gran pureza y que viene con este gran pentáculo. Grupo 2, que sea para ti. Tauro, Virgo y Capricornio. Hay una gran solidez en esta persona. Pisa tierra aunque esté siendo tu amigo o esté en la distancia y todavía no se haya querido comprometer contigo o no te lo haya dicho. Desea que seas su mujer o su marido. Te lo va a proponer. De las risas pasamos al matrimonio y del matrimonio nos vamos a nuestro hogar junto con el as de pentáculos. ¿Qué es lo que siente y qué querría decirle esta persona? ¿Qué va a suceder para el grupo 2? Grupo 2. Malas influencias, personas que os han podido alejar de quien amáis. ¿Qué siente esta persona del grupo 2? Y conjuntamente con el 3 de copas, a veces tu persona ha podido huir, tener algo adictivo, salir con amigos que estaban desvinculándole de una posible relación o matrimonio. Le aconsejaban que era mejor que se quedase soltero, soltera, disfrutando de la vida. ¿Qué siente esta persona especial por el grupo 2? ¿Qué siente esta persona especial por el grupo 2? Amigos, la carta del mundo, porque no hay nadie que pueda separarnos. No hay suficientes obstáculos, ni en esta tierra, ni en el universo, ni planetas, ni tormentas, ni las lluvias que inundan a los árboles y que hacen caer las hojas para que tú y yo estemos juntos. En la base de la baraja, diferencias, la carta de la templanza, el emperador, una persona que se fue hoy porque también tenía el 8 de copas, Piscis en la base de la baraja. Una huida, ya ha sido por personas que estaban en vuestro entorno, sean amigos, familiares o falsos amigos. La estrategia con este emperador, que es Aries. Soy fuerte, tengo un gran imperio, deseo conseguir mucho más en mi vida. No hay nadie que pueda pararme los pies descalzos que he ido conduciendo en ese as de pentáculos. He tocado muy bien la tierra, amor mío. Sé lo que quiero y voy de frente. Voy a ofrecerte algo y tú no me podrás decir que no. Esta persona, si está en la distancia con la carta de la templanza, va a ponerse en movimiento y lo primero que va a hacer será escribirte un mensaje. El mundo. La carta del emperador, Aries. Personas a vuestro alrededor que no os querían ver, unidos a los dos. Por eso hay una chica que en un coche lleva una máscara. Tu persona se ha podido perder o tener ciertas amistades que estaban aconsejándole que era mejor romper contigo o que tenía mejores opciones, o un rival para ti, opción 2. ¿Veis las diferencias? En algunos casos estoy hablando para personas que estáis separadas por países, que estáis hablando por internet, que todavía sois amigos, otros que habéis roto vuestra relación y que pudisteis ser una gran pareja consolidada con la carta del Papa, y estas personas que hay alrededor también van a hacer su vida y desaparecer, porque tengo la carta de la templanza y del mundo, y hay un gran triunfo para todos vosotros. No importa si tenéis otro lenguaje, si vivís en otro país, sois de otra etnia o de otro color. Amigos, todos somos seres humanos e iguales. ¿Veis esta carta tan hermosa en una iglesia con una virgen que os acompaña? ¿Habéis puesto alguna vela o ido recientemente a una iglesia o en vuestra casa? ¿Le habéis pedido a un ángel, arcángel, por favor, ayúdame para que esté con esta persona que amo tanto, que por fin pueda hacerse real? Imaginad, porque Dios nos dio un gran poder,
que era poder visualizar y sentir todo aquello que más deseábamos. Y Él nos entregó el as de pentáculos, que es el jardín del Edén, y nos dio rienda suelta para que pudiésemos caminar en él, no para que fuésemos infelices y siempre sufriéramos. Somos iguales. La carta de la templanza es el arcano mayor número 14, Sagitario, Júpiter. Deseo que tú y yo sanemos, nos reconciliemos, manteneos en equilibrio con esta carta que va a ser muy sanadora para vosotros. Y presente un arcángel o un guía espiritual que puede ser San Miguel u otro al que vosotros os sintáis muy cercanos, os está acompañando en este viaje que a veces es muy duro de la vida, en la Sefirá número 10 de Malchut, donde está la rueda de la fortuna. Muchos viajes y movimientos con la carta de la templanza y el mundo. Capricornio. Diferencias. Y voy a colocar a Sagitario. Está muy unido Sagitario y esta carta con la rueda de la fortuna. Va a ocurrir algo muy inesperado con estas dos cartas. Quiero estar contigo. Tú eres mi principio y fin en el mundo. Yo soy Capricornio, Saturno, porque desde las estrellas me elevo y hago que mi mundo se haga material en este planeta Tierra. Y lo que más deseo es estrecharte entre mis brazos, tenerte conmigo en este círculo infinito de amor, tú y yo. Si vivís lejos o tenéis estas diferencias, amigos, esta persona va a estar junto a ti. Y todo va a hacer lo posible por cambiar su vida, retirar a aquellas personas que le influencian mal o que no son personas adecuadas para que estén conjuntamente con vosotros y celebrar vuestra unión, porque el 3 de copas es hermoso. A veces puede torcerse y haber invitaciones que no son deseadas. El mundo, conseguiréis vuestro objetivo. Creed en esta imagen e imaginaos que estáis besando y abrazando a la persona que más amáis, porque para esta persona tú eres el fin, lo que más desea conseguir. Hay comunicaciones, viajes si estáis separados por la distancia o aunque estéis a kilómetros, esta persona se mueve y se comunica. Dos cartas enormes juntas, que son arcanos mayores, amigos míos. Mucho éxito y felicidad para vosotros, con Sagitario y Capricornio. Sacaré mi baraja de mensajes y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona, porque si se sintió muy confundida con la carta del 8 de copas, ha pensado en ti durante la luna y sus noches, mientras que estaba con alguien más, pudiera ser una relación superficial, amigos. Son muchas cartas. ¿Qué quiere decirle esta persona al grupo 2? ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿Qué no te confesó antes de partir? Reina de copas, cercanía, pérdida, muchísimos mensajes, amistad. En la base de la baraja. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. Una amiga como el 3 de copas. Él se sentía muy vinculado a ti. Podía disfrutar contigo, contarte secretos muy íntimos. Eres una persona muy confiable para él o ella. Voy a colocar estas cartas aquí porque han saltado muchísimas y no suele ser así. Sincronicidad. Tu nombre, ¿cuál es? Decídmelo en comentarios. Está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Hay canciones preferidas entre vosotros dos. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Podría ser como una carta del ermitaño, del colgado, alguien que ha estado mucho tiempo solo a pesar de tener personas alrededor y que no te ha confesado sus verdaderos sentimientos. Pérdida, 5 de copas, Escorpio. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. Una separación que fue muy dolorosa y que creyó en ese momento y todavía puede seguir pensando lo que no tiene oportunidades. Habéis llorado mucho por esta persona. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Amigos míos, tengo que parar un momento porque mirad lo que sucede. Muchas parejas, estaba mirando que aquí hay 3 parejas unidas. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello. 3 de copas, quiero brindar, salir, estar de fiesta contigo, de fiesta, que bailemos muchas canciones. Hay canciones preferidas entre tú y yo quiero que las recuerdes y que las pongas para mí. Tu persona y tú habéis disfrutado mucho. Reina de copas.
Y pondré Escorpio en la carta de pérdida. Estas lágrimas por vuestra persona, que también cayeron por él. Cáncer, la vidente del tarot. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Una persona que puede ser muy intuitiva, ver una serie de secuencias, sentirte mucho en su corazón, no poder sacarte de su pensamiento y estará intentando discernir si es real o es algo que podemos recibir a través de nuestros poderes psíquicos. Es real, la reina de copas os dice, igual que la templanza, que confiéis en vosotros, que mantengáis equilibrio, que no os desesperéis ante la situación, porque vais a llegar a vuestro destino final con esta persona y lo que deseéis en la vida, pasando antes por la carta de la templanza, con mucha ayuda y guía espiritual. La reina de copas, creed como la alta sacerdotisa en vuestra intuición. Algunos tenéis hasta poderes con esta reina. Tenéis niños, queréis tener algún bebé, estáis embarazadas, esta separación fue muy dura con esta persona, alguien se cruzó en este camino, hubo llanto, luto con el 5 de copas, todo se va a restablecer, amigos. Voy a poner Cáncer, ya lo he puesto, en esta reina de copas y sacaré esta baraja que hoy está en estreno. Veamos con qué nos sorprende, amigos. ¿Qué le depara o qué piensa esta persona del grupo 2? ¿Qué le depara en el amor a este grupo 2? ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué piensa esta persona del grupo 2? Amigos míos, yo soy un artista, el mago. Y escondido con mi gran fuerza y poder, y teníamos el emperador. Y en la base de la baraja tengo que hacer malabares de tantos puñales que he clavado en tu corazón. 3 de espadas. Perdóname, amor mío, por hacerte sufrir. Ha habido muchas lágrimas entre vosotros dos, llamas encendidas, porque aún hay mucha pasión y amor y ganas de deciros la verdad. Sobre todo tú estás esperando, que me estás escuchando, verdades a través de las espadas, de reconducir vuestra vida. Libra, fue una descomposición como el 5 de copas. Hay un gatito que es blanco y negro, mantiene la esperanza y sus ojos son azules. Está sobre una tarima o mesa de madera y hay grandes montañas que son verdes o un prado. Me anuncia que tu persona va a revelarte algo. Con la carta del mago hay una gran espada en esta también. Recobrad vuestro corazón porque este gatito, mirad, está hasta casi sonriendo. Podemos sanar y tener nuestro corazón. Y ya no roto por la persona que nos dejó, sino en llamas y encendido con todas las estrellas que nos rodean en las noches. Libra, en esta carta, el mago. Yo soy fuerte, poderoso, soy el arcano mayor número 1. Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Mira, amor, ¿ves cuánto te amo? Me he puesto como cinturón un uroboros, una serpiente que representa los ciclos infinitos que yo pudiera vivir contigo. Tengo una cintura muy ancha. Vuestro gatito. Quiero, como el mago, llegar a este mundo y yo puedo conseguirlo todo porque este es el principio sin final del uroboros. Tengo todo delante de mí, porque tengo mucha práctica y habilidades. Monedas, pentáculos, la espada. Voy a decirte la verdad y hacer grandes juegos malabares. Y esta vez no va a ser para romperte el corazón, sino para proponerte algo serio y que tú vengas a venir o vivir conmigo. Te voy a entregar mi copa de amor. Detrás de mí tengo plantas y hasta bolas de cristal con muchas estrellitas, como aparecía en esta carta del 3 de espadas. También tengo ranas, amatistas, algunos tendréis piedras o os comunicaréis con cartas del tarot o adivinación, como tiene este mago. Perfumes que me recuerdan a ti, olores y sabores a través de esta copa de vino. Hay libros, fotografías, llaves para que tú cojas y entres en la puerta de mi casa. Muchas bebidas que podrían ser hasta afrodisíacas para nosotros dos, y unas rosas rojas que yo te podría entregar a ti en el primer momento que te mire a los ojos. Mira cómo estoy, mis ojos son verdes, los otros azules, tengo esperanza, soy tan grande como el vasto océano. Tu mago, esta persona, se va a acercar a ti, grupo 2. Grupo 2, como este chakra, que es verde, amigos. Y la carta del 3 de copas, qué maravilla lo que sucede en cada lectura. 3 de copas, hay muchas copas
como las que tiene el mago, no solamente una, sino en su estantería tiene botellas, perfumes que tú y esta persona vais a compartir o algún día brindasteis porque tiene muchas ganas de celebrar que tú regreses a su vida y que os podáis amar. Una persona que en secreto está tomando decisiones y se acercará con esta carta del mago, la templanza, el emperador y el mundo. Tú eres para mí todo. Y siento haberte fallado, traicionado, si me fui con alguien más, si quise sacarte hasta de mi mente. Y no reparé en decirte algo que pudo ser muy doloroso. Virgo y Géminis en esta fantástica carta con este gatito dándonos esta gran sorpresa y mucha esperanza con esos ojos verdes y atándose ese cinturón muy valiente. Pues bien, amigos del grupo 2, espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia tan hermosa de amor. Sé que todos cometemos errores, podemos marcharnos, luego regresar, tenemos muchas oportunidades en la vida. En el 3 de espadas hemos estado todos, pero también hay hora de perdonar y de sanar, y por eso aparecía la templanza y esa virgen para vosotros, o ese arcángel. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Os mando muchos besos, abrazos y deseo que me contéis esas historias, y si esta persona se fue porque tuvo una mala influencia de alguien, algo le contó sobre ti, te desprestigió o se fue con alguien más y ha sido solamente una relación superficial, porque regresa a ti. Tú eres su inicio y punto de partida como el mundo y este uroboros gigante, esta serpiente eterna que a mí me encanta. Gracias a todos, os envío besos, abrazos y ahora pasaré a la opción 3. Bienvenidos a todos los que habéis elegido la opción 3, que es el chakra corona. Os recuerdo que todas las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar vuestras iniciales en el amor. Iniciales. ¿Qué iniciales van a ser? En el amor. Para el grupo 3. Iniciales en el amor. Y son estas, amigos. Y tengo la I, que ha saltado por sí sola, la W, la V de Victoria, tú y yo juntos, la B, la K, gracias amor por estar aquí, y la N. Podéis decirme en los comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Grupo 3, gracias por estar aquí en nuestro canal, por cada like, activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que queráis y voy a comenzar vuestra lectura. Invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Grupo 3, vamos a saber. No me ha dado tiempo, amigos, a preguntar cómo se sentía esta persona. Se siente como si se estuviese estrellando con todos sus cristales rotos, porque hubo una decepción, una huida de esta persona, no se enfrentó a los sentimientos que tenía por ti con este 4 de copas. Vuestro primer signo de la estirada es Cáncer. Con este trance me siento como si me pudiese romper desde el interior, porque hace tiempo tú quisiste estar conmigo, entregarme tu corazón y yo te lo negué. Una persona que bloqueó su chakra corazón y que no pudo estar dispuesto para ti. Pudo ser que rompía una relación, que había alguien más en su pasado y que no estaba entonces comprometido para aceptarte. 4 copas que a vosotros también os habéis sentido como ese chico, destrozados y devastados, porque le ofrecíais algo muy puro y él no podía entender, o ella, por qué le amabais tanto. 4 copas. Cáncer. Comenzando la lectura. ¿Qué siente esta persona especial, alma, llama gemela? ¿Y qué va a suceder en el amor tras estas 4 copas? ¿Qué siente esta persona especial para el grupo 3? ¿Y qué va a suceder en el amor, grupo 3? ¿Qué siente esta persona que decidió huir de su corazón? ¿Qué siente esta persona del grupo 3? Tengo un caballero de pentáculos porque alguien ha decidido cambiar esa idea que tuvo en un comienzo contigo. La carta de compromiso, amigos míos. Un caballero que se dirige hacia ti, hacia su hogar, a reconquistarte, si se fue alguna vez, con ese 4 de copas. Me encanta esta carta, el caballero de pentáculos.
un signo de tierra, Virgo, y también tiene afluencia del signo Leo, mucho fuego. Mirad cómo me he vestido, me he puesto una gran corbata porque voy a ir de fiesta, amor mío. Voy a encontrarme contigo en esta playa, los dos vamos a sentarnos en esta mesa, tengo una cubitera, vamos a brindar los dos juntos y encender muchas velas alrededor de las palmeras. Tengo recuerdos sobre ti, muy íntimos, secretos, y que no solamente pienses que son sensuales, sino que deseo tener la victoria sobre nosotros dos proponiéndote un compromiso matrimonial, que puedas venir a mi casa y construir algo nuevo entre tú y yo. Tu caballero de pentáculos está vigilándote, observándote, porque es muy audaz, intuitivo, está sobre una colina como podría estarlo en las redes sociales, vigilándote, espiando tus estados en el WhatsApp, mirando lo que haces en Instagram, en Facebook, si escribes algo, si compartes alguna canción, te está mirando. Y es muy inteligente y se ve a sí mismo como un hombre o una mujer muy atrevido, atractivo, le gusta mucho cuidarse, puede ser que haga deporte, mirarse a sí mismo muchas veces en el espejo y tiene estas intenciones muy serias. Vengo a darte por doble partida mi cuerpo, mi alma, mis instintos más lujuriosos también, pero sobre todo a entregarte esta relación sincera y muy emotiva con Tauro, Virgo y Capricornio y este as de pentáculos. Tengamos los dos esta nueva oportunidad juntos. Amigos míos, esta persona que os rechazó, que pensabais que no iba a regresar a vuestra vida, siempre tenemos segundas, terceras, cuartas oportunidades. Voy a colocar a Virgo en este caballero de pentáculos, Leo y todos los signos de tierra en este maravilloso palio nupcial como si fuera un 4 de bastos. Vamos a celebrar nuestra unión. ¿Qué más tiene que decirnos esta persona del grupo 3? ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿Qué piensa, qué siente esta persona del grupo 3? Que no se atrevió a deciros como esa primera vez que te encontré y que me enamoré de ti, y que sin embargo te dejé ir con esas 4 copas. No estaba seguro en ese momento. Ha tenido que pasar mucho tiempo para entender lo importante y especial que eres para mí. Por eso está este caballero de pentáculos acercándose directamente hacia lo que quiere, tú y este compromiso. Esa primera vez que conocisteis a esta persona, os enamorasteis. Fue un flechazo con esta carta del primer encuentro. ¿Qué piensa y siente esa persona? Para el grupo 3, ¿qué piensa y siente esta persona del grupo 3? ¿Y qué va a suceder en el amor? Una carta más. ¿Qué piensa? Conflictos. El 10 de pentáculos, amigos. Ha habido personas que estaban dentro de vuestro círculo social o familiar que se oponían a esta relación. Algunos tendréis una religión distinta. Viváis en países diferentes. Habléis otro idioma o viváis dentro del mismo país, pero tengáis creencias que creéis que os pueden superar y que no podéis tener una relación con una persona. El amor es nuestra semilla principal en el mundo y podemos batir todos esos obstáculos como hace esta chica haciendo esgrima. Y en la base de la baraja, luna de miel. Muy romántica esta persona y ha tenido mucho ego. Vais a tener más de una solicitud o compromiso. Muchos. Yo diría que más de una persona, 2, 3, pueden estar luchando con vuestro amor con esta carta del 5 de bastos, que es Leo. Muy apasionada vuestra persona y las que os rodean. Tu persona te está mirando, espiando si estáis en una relación con alguien más o con un chico o una chica y desea ser él el triunfador. Tendréis más ofertas, proposiciones de personas que quieran estar con vosotros. Una persona con la cual habéis tenido algún choque, puede ser de palabras, en otros casos será que haya indiferencia, no haya respuestas por el momento, porque tiene que acercarse este caballero. Repensar demasiado su vida, porque hay que atar fuertes convicciones a nosotros y creer que la persona que tenemos enfrente es justo la que necesitamos o queremos para terminar nuestra vida juntos. Es lo que tu persona tiene que hacer. Conflictos, hablándome de este 10 de pentáculos, Virgo, con mucha afluencia y dinero alrededor vuestro que tendréis con el as de pentáculos conjuntamente, 2 cartas muy buenas para lo material, profesional. Y sin embargo, hay familiares o personas que son muy cercanas que alguna vez
no asintieron o estuvieron de acuerdo con lo que quería tu persona o tú, y que sería mejor estar con otra persona de otro estatus o de su país, de una cultura. Amigos, siempre os digo que no hay diferencias, ni en nuestro color, el que tengamos en nuestra piel, ni el lenguaje que utilicemos. Todos somos iguales como seres humanos, y el amor es una pieza universal donde nos debemos respeto, admiración, tener dignidad por nosotros y por la otra persona. Estos conflictos van a separarse de vosotros. Y que nunca nada, porque si hay algo que a tu persona le esté preocupando, que sea del mundo material, o habéis vivido mucho pensando en algo que queríais conseguir, también tenéis que tener equilibrios, dice esta carta, que nunca, ni el dinero, ni los bienes, ni ascender profesionalmente, sea mayor que el amor en este mundo. Tener amor equilibrado con todas las áreas de vuestra vida. Conflictos, de nuevo con Virgo. Te quiero como desde esa primera vez, aunque no entendí bien cuál fue mi conexión contigo y ese 4 de copas. También tenía heridas, amor mío, había sufrido en otras relaciones pasadas, o no entendía los conceptos del amor que tú intentabas explicarme, o sentía a través de tus acciones y valores, de tus palabras. Perdóname si te abandoné con esa carta y no estaba seguro de nosotros mismos, pero algo sentí cuando te conocí, que podía perderme en tus ojos, que son transparentes como las almas y llamas gemelas. Tú estás en mí y deseo que nuestro encuentro la primera vez sea en aquel lugar tan importante en el que los dos nos abrazamos o nos cruzamos las manos o fuimos a tomar algo juntos. Encuentro. Recuerda mucho ese instante en que te conoció, aunque sea por internet o viendo tu foto. Luna de miel. Amor, si soy tu caballero de pentáculos, una persona que con el 5 de bastos, estos dos hombres tan poderosos y atractivos, siempre está intentando parecer más sociable, simpático, divertido, gustar mucho a los demás. Es muy seductor tu persona. Quiero estar contigo en esta luna de miel. Y antes os va a pedir un enlace. Vais a estar con esta persona iniciando una relación romántica y después tendréis lo que tanto habéis deseado. Visualizad una playa, un lugar que os guste muchísimo, donde esta persona os declara su amor y os entrega un anillo. Porque los cuentos de hadas sí existen, también nos arrodillamos ante las personas que lo merecen y las admiramos, como esta persona a ti. Somos iguales, amor. Disfrutando los dos juntos de una hoguera, de un compromiso y de mucho fuego alrededor. Velas, ilusión, fantasía, cuentos de hadas. Existen, amigos. Luna de miel. Sacaré con mi pareja de mensajes, vamos a saber lo que quiere decirte más esta persona. ¿Ha podido ver algún tipo de influencia, como os decía, con la carta del 10 de pentáculos? ¿Alguien ha hablado mal de vosotros? Y esto ha podido a tu persona influenciarle mucho. Y más sobre todo si viene de un padre, una madre, alguien a quien él respeta, o de sus abuelos. ¿Qué quiere decirle esta persona a las personas del grupo 3 con este chakra? Amigos, mirad lo que ha sucedido. Chakra del corazón bloqueado. Tenemos un 4 de copas repitiéndose. Esta carta encima, romanticismo. Y esta, tiempo. Una persona que tiene que pensar y recapacitar para tener sus propias convicciones. Caballero de pentáculos, ahí lo teníamos, y el 4 de copas. Nuevo comienzo. Un as de copas. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Pero aún así, yo sigo vigilándote desde esa colina, sé todo lo que haces a través de redes sociales, veo tus posts, el trabajo que estás haciendo ahora mismo, o si estás con tus nietos, con tus hijos. Dame tiempo, porque voy a salir de ese 4 de copas. Me pongo en camino con mi caballo para llegar a mi destino, que eres tú. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. ¿Cuál es la vuestra? La que más os guste. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Chakra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentirlo. Tuvo con ese 4 de copas. Cáncer. Aquí vuelve a haber este rechazo que vosotros sentisteis de la persona que amabais.
Y con un nuevo comienzo es un as de copas. Teníamos el as de pentáculos, Cáncer, Piscis y Escorpio. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Ahora sí, quiero que seas sana. Entre nosotros dos vamos a entregar nuestro corazón y nuestra alma, porque solamente es posible tener una unión feliz o de matrimonio, de pareja, vivir juntos o salir si nos decimos la verdad y nos entregamos nuestros más puros sentimientos. As de copas, con una carta de romanticismo al lado que te repite que tú deberías estar aquí conmigo, abrazarme en este sofá, darme una caricia, un beso, un masaje y ver esa película que nos gustaba tanto. Unas intenciones muy puras de las que tiene tu persona con este as de copas. Signos de agua en esta carta. Con el tarot sabremos algo más. ¿Qué siente más y qué va a hacer? ¿Qué siente esta persona? ¿Qué siente esta persona y qué le depara en el amor a las personas del grupo 3? Con esta baraja del arco iris. ¿Qué siente esta persona? O puede ser un consejo, amigos, que nos den las cartas. ¿Qué siente esta persona y qué le depara en el amor a las personas del grupo 3 con tanto rechazo? Y pensabais que era un olvido para siempre. Podemos acordarnos de quién amamos, aunque pasen 5 o 30 años, amigos. ¿Qué siente esta persona del grupo 3? ¿Qué siente esta persona del grupo 3? ¿Y qué les depara en el amor al grupo 3? ¿Qué le depara a las personas del grupo 3? ¿Qué les depara a las personas del grupo 3? Tengo un 3 de bastos. Amor, estoy avanzando. Hermosa carta en esta baraja, amigos míos, porque hay un barco que tiene hasta un corazón, amigos míos. Vuelve a repetirse. Cuando estoy preguntando que sea con otras barajas, es el mismo mensaje y energía. 4 copas que os hicieron daño. Me sentí, amor, tan triste por lo que había vivido en mi pasado. No entendía las relaciones afectivas o de almas, llamas gemelas, como tú lo veías. Sé que estabas enamorada de mí. Intenté llevar durante mucho tiempo una capa roja a mi alrededor porque quería tener fuerza y mucho coraje para enfrentarme a la vida y poder amar de nuevo. No estaba mirando ni siquiera lo que tenía enfrente de mí ni a otras personas, aunque las hubiese. No lograban llenar mi corazón. Me sentía triste e intentaba enlazar mis manos para abrazarme a mí mismo. Tú me ofreciste tanto amor con este 4 de copas, Cáncer, y yo no pude decirte que sí. Mirad, amigos, hay un árbol que se levanta muy grande y es naranja, de la sabiduría, el conocimiento, una capa roja que él lleva, que también debéis de llevarla vosotras. Tened fuerza en esta vida, porque cuando un día nos rechazan no significa que no vaya a cambiar nuestro destino. 4 copas muy marcadas en esta tirada. Cáncer de nuevo, y yo soy tu 3 de bastos. Aries. ¿A quiénes os gusta el mar? Los delfines, ¿habéis estado navegando en barcos o en alguna embarcación pequeña? ¿Habéis visto muchos peces, cetáceos? Y os encanta, porque aquí hay 3 delfines y os voy a decir esta carta lo hermosa que es. Con Aries, porque todas las bendiciones, lo que deseabais en vuestra vida, están llegando. Con este barco, vuestras expectativas, que vuestra persona estuviera a vuestro lado, no tenéis que correr, sino subiros en este barco como si estuvieseis, algunos metafóricamente o espiritualmente, como hablan los delfines, y seguid el rumbo con este oleaje. Los delfines que están a vuestro alrededor, que son 3 y son rosas, simbolizan el amor. Y os dicen muy presente que va a estar alguien en vuestra vida. Si soñáis, si veis a los delfines y si os gustan, son animales espirituales. Os acompañan como tótems para guiaros en este camino del amor. Todo está llegando. Las velas están alzadas. No hay nada que esté a contracorriente. Tú y yo vamos a estar subidos en este barco del amor. Podemos hacer hasta un crucero juntos, amor mío. Espera que yo llegue al destino hasta que estés tú en el puerto. Quiero verte a lo lejos. Va a llegar esta persona, para algunos que esté en una larga distancia, en otro país, seáis diferentes, como mostraba la carta del 10 de Pentáculos, en cultura o en edades, tu persona llega hasta ti.
o va a haber un viaje metafórico muy bonito, con muchas ilusiones y con este barco del amor. Amigos míos, esta carta es maravillosa. Los delfines están nadando alrededor y nos comprenden muy bien como seres humanos. Ellos pueden percibir muy bien lo que sentimos y siempre nos protegen aunque estemos en el mar, y nosotros hacemos lo mismo por ellos. Creed en estos delfines y en el 3 de bastos. 3, que es Binah, que está en la sefirá del entendimiento, donde está la emperatriz, la reina de pentáculos y la reina de copa, trayendo todas las bendiciones de alegrías, amor, proyectos a vuestra vida. Espérame, yo soy tu barco. Pues es muy hermosa, amigos, muy hermosa esta lectura. Las despedidas no tienen cierre. Tu amor regresa y tú vas a estar esperando tranquilamente con este 3 de bastos. No tengáis miedo ni a lo que sufristeis por ese rechazo, porque todo se abre, amigos míos. Conozco bien el 3 de bastos, a los delfines y el mar. Nunca acabamos de conocer lo que hay ni en el fondo del océano. Entonces, ¿cómo vamos a acabar una relación? Si es tu alma, tu llama gemela, ha sido tu marido, tu esposa, alguien que para ti ha sido muy importante, siempre habrá una huella en tu vida. Y regresa, amigos míos. Ese es tu mensaje, su 4 de copas y la esperanza aquí. Pues bien, amigos míos, hasta aquí llego con vuestra lectura de la opción del grupo 3. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia de amor y qué esperáis de esta persona del mundo. Imaginad, porque los sueños se hacen reales, escribidlos, aunque sea en una libreta, lo que estáis deseando para este 2023. Activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deseéis y os responderé siempre que pueda. Gracias de corazón a todos por estar aquí, os mando mis besos, abrazos, bendiciones, feliz fin de semana para todos y ahora comienzo ya a grabar los horóscopos. Recordad que podéis ver estas lecturas las veces que deseéis, cuando sea el tiempo indicado o si la encontráis dentro de un año. Y recordad también que pronto estaré haciendo una lectura cuando reciba unas barajas y haremos la baraja de los sueños todos juntos. Que en vuestra vida exista esta ilusión de nuevo y poder parir como una emperatriz. Pues muchas gracias a todos, amigos míos. Nos veremos en las siguientes lecturas y os mando desde aquí muchísimos abrazos y que seáis muy felices. Gracias de corazón.